Capítulo 4. Habían pasado 4 meses desde aquel enfrentamiento entre Jaune y su padre, su reconciliación y posterior aceptación por parte de toda su familia a su sueño de ser un cazador. Desde ese día, Jaune tuvo una gran sonrisa en su rostro. Cuando regresó junto a su familia a su casa, lo primero que hicieron fue organizar una fiesta de celebración por su regreso. Su madre estaba tan feliz de por fin tener a todos sus hijos juntos de nuevo que se ofreció a cocinar un banquete solo por aquella ocasión. Pero Jaune se ofreció a cocinar para sorpresa de todos. Le preguntaron de que si realmente sabía cocinar. Como respuesta, Jaune simplemente les sonrió confiadamente y les dijo que lo esperaran a la mesa. Aunque un poco inseguros, sus padres aceptaron, luego sus hermanas queriendo saber si realmente sabía cocinar su hermano y si así fuera, qué tan bueno sería. Después de unos pocos minutos desde que Jaune ingresó a la cocina, un delicioso aroma comenzó a expandirse al comedor. Todos se sorprendieron por lo bueno que olía. Seguido a eso, Jaune salió con varios platos que colocó enfrente de cada uno. Cuando dejó el último plato para su hermana menor Amber, que miraba el plato con estrellas en sus ojos, les dijo que podían probarlo y juzgarlo qué tal lo había hecho. Sus padres y hermanas asintieron mientras cogían un cubierto y miraban su comida. Parecía un simple bistec bañado en alguna salsa con arroz y puré de papas. Jaune se sentó en su lugar y esperó sus reacciones. Y era como había esperado. Cuando sus padres habían dado el primer bocado a la carne se había quedado estáticos, sus ojos se abrieron como platos mientras masticaban lentamente la carne tierna y jugosa en sus bocas. Por otro lado, un conjunto de chillidos había salido inconscientemente de sus hermanas cuando comieron su primer bocado. Después de que todos salieran de sus estados de estupefacción, la familia Ark miraron al único hijo varón en la familia que les sonreía satisfecho mientras masticaba un trozo de carne tranquilamente. Siento que la confianza en mi comida acaba de ser destrozada. Saffron dijo inexpresivamente mientras miraba la comida en su plato. Las demás hermanas asintieron a excepción de Amber, que seguía saboreando su comida alegremente. Jaune las miró confundido como si no entendiera la razón de sus palabras, pero antes que pudiera decir algo más su madre le hizo un gesto de silencio a lo cual asintió, ya que también sus instintos le advertían de que si decía algo más terminaría mal para él. Desde ese día Jaune fue restringido a la cocina. Aunque solo fue por parte de sus hermanas mayores para su desconcierto. Su hermana menor, acompañada de sus padres por otro lado, se opusieron a tal idea argumentando que tal talento culinario se perdería si Jaune no practicaba por lo menos 2 veces por semana. Al cabo de varias horas de discusión, acordaron que Jaune solo cocinaría los fines de semana y el resto de sus hermanas se turnarían con su madre. Jaune pudo jurar que las había escuchado en algún momento, que su cocina recuperaría sus orgullos como mujeres a toda costa, y aunque intentó preguntar de qué había hecho, ellas solo le respondieron que se preparara porque no perderían. Al final Jaune no pudo más que suspirar y asentir. Desde ese entonces sus hermanas, cuando les tocaba cocinar, era el primero en recibir sus platos y opinar qué tal estaban. Como respuesta Jaune simplemente les dijo que estaba bueno acompañado de una sonrisa sincera, cosa que no hizo más que frustrar a sus hermanas al no ver ninguna reacción de sorpresa en el rostro de su hermano como cuando él cocinó por primera vez en su llegada. Así siguieron los días para la familia Ark, donde recuperaron el tiempo perdido contando todos lo que se había perdido el otro. Claro está que Jaune no les contó todo, algunas de las misiones que hizo con su abuelo eran tal vez demasiado y si les contaba de ello seguramente causaría un infarto a alguien.
En un momento tuvo que mirar sorprendido cuando su hermana Saffron le había revelado que estaba saliendo con un tal Terra y que tenían planes para dar otro paso en su relación. Jaune preguntó que si sus padres ya lo conocían y Saffron asintió, aunque se avergonzó al confesar que la primera vez que la llevó a casa sorprendió a sus padres cuando se enteraron que el tal Terra era una chica. Claro que al comienzo se opusieron, pero terminaron aceptándola al ver su forma de ser de la mujer y como ambas se querían de verdad. Jaune miró aún más sorprendida a su hermana, pero luego se relajó y la felicitó apoyándola. Saffron lo miró incrédula y le preguntó de que si no pensaba que era raro su tipo de relación. Pero para su consternación Jaune simplemente negó diciendo que si ella era feliz con Terra él la apoyaría en todo. Saffron ante esto solo pudo sonreír y agradecer sus palabras con un abrazo. Luego de eso siguieron hablando, pero esta vez sobre las misiones que tuvo Jaune junto a Bedivere durante esos años de ausencia en casa. Tiempo actual. Jaune se encontraba caminando junto a toda su familia en dirección del pueblo de Xion, cargando a Amber en su espalda. Miraba al frente viendo cómo el pueblo donde se dirigían ya se podía ver. Sonrió al recordar que en varias veces su familia iban a ir para acampar y festejar el festival de la cosecha. Aunque esta ocasión era muy diferente de ese entonces. Recordó que antes su familia lo llevaba ahí para intentar alejar su idea de volverse un cazador al tener un ambiente más alegre y pacífico. Sin embargo, ahora que su familia lo apoyaba sentía que de verdad disfrutaría unas buenas vacaciones junto a sus seres queridos. Dejó de pensar en ello cuando sintió un toque en su brazo. Miró a un lado notando que Jade lo estaba llamando. «Jaune, ¿estás ahí?» «Ah, sí, perdón, estaba perdido en mis pensamientos». Jade lo miró inexpresivamente, pero sacudió su cabeza y habló. «Jaune, ya han pasado 4 meses desde tu regreso y he tenido la curiosidad de saber de qué clase de entrenamiento tuviste con el abuelo, porque nunca vi a alguien pelear como tú, y esas armas. Tuvo que luchar con el abuelo e ir a misiones en esos resultados». Jaune parpadeó ante eso y no se dio cuenta que Amber había dejado de tararear para escucharlo. El resto de sus hermanas y padres delante de ellos también se callaron al escuchar la pregunta de Jade. Jaune la miró durante unos segundos meditando sus palabras. «Podría contártelo, pero es una historia un poco larga». Jade se desplomó ante eso. «Pero puedo decirte una razón por la que soy tan hábil». Eso captó la curiosidad de toda su familia. Aunque no pudiera decirles de la magia todavía, usaría la excusa que inventó junto a su abuelo. Luego les diría toda la verdad una vez que evitara el futuro tan oscuro que había visto. «Verás, Jade, soy una persona bastante única, y lo digo seriamente, soy considerado el segundo en tener esta peculiaridad». «¿El segundo?». Jade preguntó aún más curiosa por lo que decía su hermano. «Así es, soy la segunda persona en Remnant en poseer 2 semblanzas». Cuando Jaune dijo eso hizo que su padre tropezara al suelo de la sorpresa. Su madre y hermana se congelaron a excepción de Amber, que miraba con asombro y curiosidad a su hermano por lo que dijo. Cuando Jaune se dio cuenta del estado de su familia los miró confundido. Un segundo después su padre lo estaba agarrando los hombros y lo miraba sorprendido. ¿De verdad posees 2 semblanzas? Jaune asintió y su familia lo vieron sorprendidos. «Eso explicaría el potencial que tienes». Saffron dijo estupefacta. Las demás asintieron. «¿Entonces puedes hacerme una copia a mi juguete?». Amber preguntó esperanzada recordando que se había olvidado su juguete de varita en casa. Jaune sonrió y levantó una de sus manos. La luz azul brilló levemente entre sus dedos por un par de segundos y luego reveló una copia de la varita de juguete de Amber, que entregó a su hermana que lo recibió alegremente.
Pensé que solo podías hacer eso con armas. Coral dijo confundida. Jaune sonrió ante eso. Sí, pero después de unos sucesos aprendí a usarlo con otras cosas que no fueran armas. Jaune respondió mientras recordaba que en uno de sus sueños había visto como la versión Archer había sido convocado a un lugar de nombre Chaldea como servant de una chica de nombre Gudako. Tuvo que admitir que fue una de las aventuras más locas que había visto, y fue mayor cuando en los sueños siguientes se vio como Shiro era convocado también a Chaldea, y como después de tantas aventuras a través de las distintas singularidades de alguna manera Shiro había logrado trazar varias cosas aparte de espadas, lanzas, etc. Aunque se rió un poco cuando se dio cuenta que se debió más que todo a que fue el conejillo de indias de una mujer de nombre Da Vinci. Jaune recordó que lo primero que había rastreado fue una mesa, lo había logrado parcialmente aunque la mesa carecía de una pata y las otras estaban desequilibradas. Tuvo que practicar bastante desde entonces hasta llegar hasta donde está. Trazar un simple juguete en forma de varita no le costó nada de esfuerzo y alegró a su hermana, para él es una victoria. Y la otra semblanza puedo suponer que es una clase de aumento en tus habilidades físicas. Esta vez la que preguntó fue Sable, que miraba interesada a Jaune por lo que respondería. Jaune lo pensó unos segundos su respuesta, pero no tuvo motivos para no revelarles su semblanza. Después de todo, ese era su semblanza original. Cerca pero no. Sable lo miró confundida. La llamo manipulación de aura, puedo concentrar mi aura para aumentar mis capacidades físicas, centrarlas en alguna parte de mi cuerpo, si es necesario de que me apunten con algo muy fuerte, puedo incluso extenderlo para usarlo como arma si la combino con polvo. Sable miró sorprendida a Jaune pero antes que pudiera decir algo más Jaune siguió hablando. Así, también puedo aumentar las auras de los demás, e incluso sus semblanzas dándoles parte de mi propia aura. Ahora todos se habían detenido y miraron sorprendidos a Jaune. El abuelo de seguro tuvo un día de campo cuando te entrenó. Coral dijo sorprendida. Jeje, sí, aunque también lo hice enojar en más de una ocasión cuando entrené con mis apariencias, pero gracias a ello puedo decir que tengo un buen nivel de control en mis habilidades. ¿Puedes mostrarnos cómo puedes manipular tu aura con polvo? Amber preguntó entusiasmada. Jaune sonrió al ver el entusiasmo de su pequeña hermana y no se negó. Está bien, pero necesitaré un cristal de polvo de hielo. Usa este. Saffron le arrojó uno rápidamente queriendo ver lo que haría Jaune. Jaune lo atrapó con su mano derecha y se agachó para dejar en el suelo a Amber que lo miraba expectante. ¿Tenemos que alejarnos? Nicholas preguntó inseguro al ver el trozo de Dusk en manos de su hijo. No, usaré apenas un poco y no será alguna clase de bomba, por lo que no es necesario alejarse. Su padre asintió y se relajó. Jaune miró el Dusk en su mano y se concentró. Su aura brilló levemente y comenzó a remolinarse en su mano que sostenía el Dusk. El aura comenzó a salir de su palma hasta parecer un pequeño balón que comenzó a tomar forma cuando Jaune recordó los planos de cierto objeto. Cuando sintió que su aura daba la forma correcta apretó el Dusk, pero en vez de explotar el Dusk siguió el camino del aura como la electricidad a través de un gran cable. Todos vieron sorprendidos como el brillo blanco del hielo se movía hasta la palma de Jaune y tomaba forma de cierta varita de juguete que cuando Amber lo vio jadeó de sorpresa. Cuando el Dusk terminó de moldearse en el aura que formó Jaune todos vieron con sorpresa como ahora en sus manos estaba una escultura de hielo en forma de la varita de juguete de Amber. La niña no esperó y se acercó a su hermano que, con una sonrisa, le dio la varita de hielo. ¡Wow! Simplemente, ¡wow!
Jaune volteó y vio nuevamente como su familia lo veían sorprendidos. Ya se estaba haciendo costumbre que hicieran eso cada vez que les mostraba algo nuevo como aquello, y no los culpó. La única razón por la que pudo hacer esa varita de hielo fue gracias al rastreo de Shirou, ya que le dio la base para mejorar en su uso de su semblanza. Rastrearía un objeto al azar como una espada, y en vez de proyectarlo con su magia usaría su semblanza, y teniendo los planos en su cabeza del objeto, usaría su aura para darle la forma. Como resultado, acompañado de un poco de luz que ahora podía hacer ciertas cosas como la varita de hielo que sostenía Amber. Dejó sus pensamientos de lado cuando Lavender le palmeó la espalda. Empiezo a pensar que no hay nada que no puedas lograr. Jaune se rió ante eso y su hermana lo acompañó segundos después. Aún me queda mucho camino por delante. Tiene razón, irá a Beacon para terminar sus estudios y luego podrá ser un cazador en toda regla. Su padre dijo orgulloso por su hijo. Jaune se avergonzó por las palabras de su padre al no estar acostumbrado de que su padre lo elogiara por querer ser un cazador. Yo creo que podrá ser un héroe como la abuela Jeanne. Amber dijo entusiasmada. Jaune la miró sorprendida por sus palabras, pero antes de que pudiera decir algo más su madre lo interrumpió. Desde que Amber escuchó a tu padre mencionar en algún momento el nombre de Jeanne preguntó de quién era, y cuando se lo dije me pidió que le contara su historia todos los días antes de dormir. Sí, la abuela Jeanne era asombrosa y estoy segura que tú también lo serás. Amber dijo alegremente a Jaune, que no pudo evitar devolverle la sonrisa. Gracias Amber, haré lo mejor posible. Jaune respondió con una sonrisa cariñosa. No notó como algunas de sus armas en su cánica de realidad se movían al sentir su determinación. Después de eso siguieron su camino. Ahora Amber caminaba al lado de su madre agitando sus dos varitas. Cuando llegaron a Xion vieron como el pueblo ya estaban terminando las decoraciones, los puestos de comida ya estaban armadas al igual que los de juegos. Veo que ya están listos para esta noche. Nicholas dijo al ver el pueblo también decorado. Jeje, así es. Después de todo es el festival de cosecha. Una voz desconocida hizo que la familia volteara a un lado viendo a un anciano con un bastón acercándoseles con una sonrisa. Pero si es el viejo Oscar, ¿cómo ha estado? Nicholas dijo alegremente mientras se acercaba y saludaba al anciano. Muy bien Nicholas, y veo que trajiste a tu familia después de años. Bueno, sí, tuvimos algunos inconvenientes que nos impidió venir en los festivales anuales. Nicholas dijo con una sonrisa un poco incómoda al recordar que la razón por la que no vino a los festivales de la cosecha fue debido a la ausencia de su hijo, que en ese momento estaba con su padre Bedivere. El anciano lo miró durante unos segundos al notar la sonrisa forzada, pero no dijo nada. Bueno, dejando eso de lado, ¿no me vas a presentar a tus hijos? La última vez que viniste eran 3 o 4 los que tenías, creo. El anciano dijo mientras miraba a los nuevos integrantes de la familia Ark. Nicholas asintió con una sonrisa e hizo un gesto a su familia para que se acercaran. Oscar, por si te olvidaste te los vuelvo a presentar. Ella es mi esposa Juniper. Nicholas dijo mientras señalaba a su esposa, que saludó al anciano alegremente. Es bueno verlo nuevamente Oscar. El anciano asintió con una sonrisa. La última vez que vinimos conociste a mis hijas. Saffron, Coral y Sable. Esta vez señaló a sus 3 hijas mayores, que los saludaron con sonrisas alegres. Han crecido mucho niñas, este anciano casi ni los reconoce. Oscar dijo alegremente, a lo que las hermanas Ark compartieron una sonrisa y saludaron al anciano. Y estos son nuestros últimos integrantes. Jade, Azel, Jaune, Lavender y Amber. Los mencionados saludaron al anciano, que les devolvió el saludo con una sonrisa. Tienes una familia muy grande Nicholas, eso es bueno.
El anciano asintió al hombre mientras se acercaba a la pequeña Amber, que al darse cuenta de eso se escondió detrás de su madre. El anciano se detuvo delante de Juniper y se arrodilló mientras sacaba de sus bolsillos lo que parecía una paleta de caramelo. Toma pequeña, seguramente tuvieron un largo viaje hasta aquí. Amber cuando vio la paleta miró a su madre, que le asintió con una sonrisa, se acercó al anciano mientras le daba una de sus varitas a su madre para agarrar la paleta. Gracias señor. Amber dijo alegremente cuando cogió la paleta. No es nada pequeña. Definitivamente están muy bien alimentados, me alegro por eso. El anciano dijo mientras regresaba al frente de la familia. Mi nombre es Oscar, soy la mano derecha del jefe de este pequeño pueblo. ¿Cómo conociste al señor Oscar, papá? La pregunta de Jaune sin darse cuenta hizo que el ambiente se enfriara. ¿Eh? ¿Dije algo malo? Jaune preguntó nervioso cuando vio que la sonrisa del anciano se borraba y la cambiaba por una mirada distante. Pero antes que Jaune pudiera disculparse, su padre habló. Nos conocimos cuando este asentamiento fue atacado una vez por bandidos, en ese entonces estaba en un equipo cuando nos asignaron a ir a ayudar a este pueblo. El ceño de Nicholas se profundizó en ese momento. Logramos llegar aquí cuando los bandidos comenzaban a robar y secuestrar personas. Jaune miró sorprendido al anciano que no decía nada. Lamentablemente uno de los bandidos decidió quemar una de las casas con la familia dentro. Juniper rápidamente tapó los oídos a Amber para que no escuchara lo siguiente. Cuando lo noté fui a intentar salvar a esas personas. Nicholas apretó los puños al mencionar esa parte. Pero cuando llegué ya era muy tarde, una pareja de casados y su hijo no lo habían logrado, el único superviviente que quedaba era un anciano que estaba intentando sacar a su hijo, su mujer y a su nieto de la casa incendiada. No dudé y lo ayudé a sacarlos junto a él. Nicholas suspiró por esa parte pero sintió la mano del anciano tocar su hombro. No te culpes por eso Nicholas, te agradezco por haberme salvado, si no hubieras llegado no hubiese podido sacar a mis hijos y nieto y la casa terminaría aplastándonos a todos. Lo sé Oscar, lamento comentar esto sin tu permiso. El anciano negó con su cabeza y miró a los jóvenes que lo miraron sorprendidos. Que esta sea una lección para ustedes niños, no siempre puedes salvarlos a todos, y nunca te culpes por tus fracasos, úsalos como lección para a la próxima hacerlo mejor. Los jóvenes asintieron aunque cierto rubio fue el que sintió mayor el golpe por las palabras del anciano. Miró su puño que estaba mostrando leves líneas azules. Salvaré a todos los pueda, lo juro. Jaune pensó esto internamente mientras miraba determinado al anciano, que al notar su mirada asintió como entendiendo que había llegado a una resolución. Después de eso Oscar los guió a un hospedaje que él mismo administraba y les ofreció las habitaciones necesarias. Claro que Nicholas y Jaune se negaron cuando escucharon que Oscar no les cobraría. Oscar preguntó divertido que si Jaune tenía dinero o si estaba hablando por su padre. Pero para su sorpresa y la de su padre, Jaune sacó un pequeño saco de su bolsillo, donde había una buena cantidad de dinero. Cuando Nicholas preguntó de dónde había sacado tanto, Jaune solo respondió que también tenía un obit que le daba ingresos cada cierto tiempo. Nicholas asintió curioso por saber qué clase de obit tenía su hijo, luego le preguntaría. Terminaron decidiendo que pagarían la cuota mitad y mitad, ya que Jaune también quería ayudar a su padre con los gastos por lo que Nicholas solo pudo asentir resignado. Cuando cayó la noche las luces de las decoraciones brillaron en todo el pueblo dándole un ambiente bastante alegre. Jaune junto con su familia se maravillaron por la vista y no esperaron para comenzar a ir por los puestos.
Todo eran sonrisas. Jaune era arrastrado por sus hermanas a los distintos puestos de comida y juegos, en especial esto último cuando Amber le insistió que le consiguiera algunos premios. No fue hasta casi 3 horas para la medianoche que iba a comenzar la atracción principal del festival, que consistía en un baile donde las familias, parejas, amigos girarían en un ritmo alegre alrededor de una gran hoguera. Jaune, vamos, el baile está por comenzar. Jade dijo mientras arrastraba a Jaune en donde las personas se preparaban para bailar. Sin embargo, explosión. Jaune volteó rápidamente al igual que el resto de personas al escuchar ese ruido. Una nube de humo comenzó a elevarse cerca de la entrada del pueblo. Bandidos. Nos atacan bandidos. Un hombre gritó desde la entrada mientras cargaba a su amigo herido en el hombro. Jaune miró a los lados cuando notó que todos comenzaban a correr, ninguno se movía para intentar detener a los bandidos, lo que significaba que los únicos capaces de luchar que estaban en el pueblo eran su padre, sus hermanas y él. Jade, reunámonos con las demás. Jaune dijo y su hermana asintió mientras corrían en donde habían visto al resto de sus hermanas. Encontraron al resto de sus hermanas siendo guiados por su padre. Papá. Jade gritó y Nicholas volteó a verlos. Jade, Jaune, gracias al cielo, están aquí, ayúdenme a buscar a su madre. Se quedó a jugar con Amber en el área de juegos. Jaune se preocupó al escuchar eso y miró detrás de él viendo como algunos árboles eran derribados por explosiones. No lo pensó 2 veces y empujó a Jade contra su padre. Iré a por los bandidos, ustedes busquen a mamá y Amber. Pero Jaune. Su padre intentó decir algo pero Jaune se adelantó. Trace, on. Jaune extendió su mano enfrente de él y en un brillo azul aparecieron copias de las armas de su padre y hermanas. Usen estos y cuando encuentren a mamá y Amber pongan a salvo al resto de los civiles. Su padre asintió viendo la mirada seria de su hijo y cogió la copia de su espada y escudo. Sus hermanas hicieron lo mismo y se prepararon. Ten cuidado, Jaune, si veo que no hay más peligro iré rápidamente a ayudarte. Nicholas dijo y Jaune asintió mientras se alejaba de ellos en dirección de donde venían los bandidos. Jefe, ¿es necesario hacer tanto ruido? Se escaparán todos cuando lleguemos. Un hombre musculoso dijo a su jefe, que caminaba enfrente de un gran grupo de bandidos. Sí, la jefa informó que tal vez haya presencia de cazadores, por lo que debemos distraerlos para que los demás hagan el trabajo. Ya veo, jefe. Cuando el grupo iba a dar otro paso, se detuvieron al ver un joven rubio con las manos cruzadas y mirada seria. ¿Y quién es este niño? Uno de los bandidos dijo enojados al ser detenidos. Les pediré que se rindan, si lo hacen y se entregan no me veré forzado a usar la fuerza. Jaune dijo seriamente evaluando al gran grupo. Ja 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 ja. Los bandidos rieron por las palabras del joven rubio y uno sacó su arma y lo apuntó a su cabeza. No molestes, niño, te mataremos si interfieres, pero si te entregas te prometemos venderte al mejor postor. Jaune frunció el ceño al escuchar eso. ¿Están seguros de su decisión? Jaune dio una última advertencia pero al ver la mirada despiadada en los ojos del grupo enfrente de él supo lo que debería hacer. Si permitía que los bandidos pasaran seguramente matarían a todas las personas y él no permitiría eso. Entonces no me dejan más opción. Trace, on. Rápidamente invocó sus 2 espadas y se lanzó contra el grupo de bandidos. Al ver esto los bandidos dispararon sus armas al chico, pero se sorprendieron cuando vieron que este se movía bastante rápido y usaba sus espadas para desviar las balas a un costado. Se acercó a uno de los bandidos y usó a Kansou en un corte diagonal para cortar su arma a la mitad, seguido a eso giró y le dio una patada en el estómago al hombre que lo hizo escupir saliva. Rápidamente saltó para esquivar un aluvión de disparos que estaban en su dirección.
Jaune vio sorprendido como algunas balas caían sobre su compañero, que terminó muerto de varios tiros. Miró al grupo, que no parecía perturbado por matar a uno de los suyos, en cambio habían algunos que incluso sonreían por ello. De verdad están podridos. Jaune miró enojado al grupo y lanzó sus espadas cazadas, que no se detuvieron a pesar de que algunos le lograron disparar en el aire. Las espadas terminaron clavándose en los pechos de dos bandidos, que se sorprendieron por las acciones del rubio. No notaron cuando las espadas desaparecieron de sus pechos y reaparecían en manos de Jaune como nuevas. ¿No dijiste que nos entregarías? Uno de los bandidos dijo un poco aturdido. Lo dije, pero al ver que ni siquiera se inmutaron al matar a su compañero, me indicó que ustedes son más peligrosos si los dejo con vida. Mentalmente Jaune agradeció a su abuelo y a los recuerdos de Shirou por ayudarlo a conllevar el peso de las vidas que tomaba. Durante unas de sus misiones que tuvo con su abuelo, tuvo que verse obligado a matar a un hombre cuando este amenazó con matar a una mujer con su bebé. Jaune intentó detenerlo varias veces, pero al notar que el hombre estaba decidido a matar a la mujer, no tuvo más opción que matarlo él primero. Ese día casi se rompe si no fuera por la intervención de su abuelo, que lo ayudó a conllevarlo junto a los recuerdos de Shirou, en el que lo vio en una situación similar a la suya. No le gustaba matar, lo odiaba, pero si era para salvar a las personas lo haría, pero sería el último recurso, cuando no tuviera otra opción. Dejo de pensar cuando escucho las risas de los bandidos. Muy bien chico, si quieres morir adelante, si mueres mataremos y violaremos a todas esas mujeres que están en ese pueblo. El líder dijo entusiasmado por una buena pelea. No dejaré que hagan ninguna de esas cosas. Jaune nuevamente se movió a gran velocidad, sorprendiendo a los bandidos que apenas podían seguirle el ritmo. Cuando Jaune apareció en medio del grupo, giró sobre su eje y cortó limpiamente las manos de los bandidos. Usó a uno de escudo cuando el resto le apuntó y dispararon. Siguió moviéndose entre ellos para que no pudieran moverse libremente. Después de unos minutos solo quedó el líder de los bandidos, que estaba en el suelo con su mano derecha cortada al igual que una de sus piernas. ¿Por qué no nos mataste? El líder gritó enojado y adolorido. La muerte es demasiado buena para ustedes. Jaune dijo fríamente cuando vio la historia de uno de los bandidos que habían intentado apuñalarlo. Si hacen suturas en sus heridas, pueden tal vez sobrevivir, pero terminarán en prisión cuando vengan el resto de cazadores. Jaune dijo seriamente mientras se alejaba del líder de los bandidos. Sin embargo, ja 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 ja. La risa repentina del hombre hizo que Jaune lo volteara a ver con desconcierto. ¿De qué te ríes? De ti, estúpido niño. Si crees que detuviste la misión de Clan Branwen. ¿A qué te refieres? Jaune entró en pánico al recordar situaciones similares que le sucedieron a Archer a lo largo de su vida. El hombre sonrió oscuramente con sangre saliendo de su boca. Nosotros solo éramos la distracción, el verdadero negocio ya debió llegar al pueblo mientras estabas entretenido con nosotros. Jaune abrió grandes sus ojos ante eso y se giró en dirección del pueblo. Vio como el humo comenzaba a salir, al mismo tiempo que el olor de las cenizas se hacía cada vez más intenso. No. Jaune dijo y comenzó a correr escuchando la risa del bandido detrás de él. Cuando llegó al pueblo observó choqueado cómo las casas comenzaban a incendiarse, varios grupos de bandidos sometían a las personas y saqueaban los puestos y casas. Cuando notó a lo lejos que un niño estaba llorando mientras abrazaba a su madre inconsciente y era apuntado por la pistola de un bandido, su mirada se frunció. Estaba listo para lanzarse contra el bandido, pero un arma resonó en su canica de realidad, provocando que se detuviera por un segundo.
Jaune sintió la ira del arma, como le pedía que la usara para acabar con la escoria que se atrevía a apuntar un arma contra un niño. Jaune no se negó y rápidamente los planos del arma aparecieron en su mente. Trace on. En sus manos apareció un arco, pero no cualquier arco, uno perteneciente a la casta cazadora y que fue obsequio de la diosa Artemisa. El arco con el nombre de Tauropolos. Debía haberlo visto venir. Después de todo, Atalanta odia a aquellos que amenazan a los niños. Jaune pensó momentáneamente. Trazo una flecha y la apunto al bandido que se acercaba cada vez más al niño, que había cerrado sus ojos por el miedo. Soltó la flecha y vio cómo ésta se clavaba perfectamente en la cabeza del bandido, mandándolo a volar y matándolo al instante. Rápidamente sacó más flechas que usó para apuntar y disparar a todos los bandidos que veía. Cuando notó que un gran grupo de bandidos estaban detenidos en medio del pueblo, se precipitó hacia ellos, pero se detuvo cuando un bandido lo notó. Alto ahí, chico, suelta el arco o la mujer muere. Jaune vio horrorizado como un gran número de bandidos estaban rodeando a casi todas las personas del pueblo, y entre ellas estaban su familia. Su padre y sus hermanas estaban rodeando a los civiles de los bandidos, pero de alguna forma uno de ellos había logrado acercarse y apuntó su arma justo a Juniper. Jaune notó que su padre estaba mirando preocupado a su esposa mientras escondía a Amber detrás de él. Notó que si su padre intentaba moverse, el bandido dispararía y mataría a su madre antes de llegar a ella. Suelta el arma, maldito niño. El bandido gritó y Jaune soltó el arco en pánico al ver a su familia en ese estado. Cualquier mal movimiento y terminaría en la pérdida de su madre. Cuando el bandido vio que Jaune saltó el arco, sonrió. Muy bien. Miro al grupo de rehenes y hablo. Miren, escorias, les daré el ejemplo de qué pasará si se siguen resistiendo. El bandido apuntó su arma a Jaune, que solo se centró en su familia. Cuando el bandido estaba por disparar, Juniper se movió y golpeó al hombre en la cara. No le apuntes a mi hijo. El hombre se tambaleó levemente, sorprendido por el golpe de la mujer, pero volteó rápidamente enojado a ver a la mujer y apuntó su arma a Juniper, que retrocedía con miedo. No te atrevas. Nicholas y Jaune gritaron. Disparo, golpe. Todo pasó en un segundo. Cuando el bandido disparó su arma en contra de Juniper, un cuerpo la empujó recibiendo el disparo. Cuando Juniper se giró a ver quién la había empujado, vio con terror cómo Oscar había sido quien la había salvado. Le sonreía tranquilamente mientras sangre salía de su pecho y boca. Cuando Oscar cayó al suelo, comenzando a formar un charco de sangre. Todos se quedaron impactados por lo que había sucedido. Juniper intentó ayudar al hombre tapando la herida, pero al ver que este no se movía, comenzó a llorar. Nicholas vio horrorizado cómo su amigo se sacrificaba para salvar a su esposa, y como ésta lloraba intentando ayudarlo, no ayudó que el ruido del disparo hiciera llorar a Amber. Maldito viejo, él sabía la contraseña de la bóveda. Ahora tendremos que buscar en el cadáver del alcalde por si tenía una llave maestra. El bandido que disparó, dijo enojado. Pero antes de eso, cuando el bandido estaba por apuntar a una llorosa Juniper, fue que sucedió. Múltiples espadas aparecieron de la nada y empalaron a todos los bandidos. El líder de los bandidos vio como una espada sobresalía de su estómago, volteó y vio con horror como el joven rubio le estaba dando la mirada más escalofriante que había visto. Ni siquiera su jefa Raven daba tanto miedo. Jaune avanzó lentamente hacia el bandido, que cayó de rodillas por la herida y el miedo. Estaba furioso, vio como el bandido casi mata a su madre enfrente de él, vio como aquel mataba a Oscar sin dudar, a un inofensivo anciano alegre, aquella buena persona que sonreía a pesar de perder a su familia quedándose solo, aquel que le dio una paleta de caramelo a su hermana Amber, que ahora lloraba enfrente de él del puro miedo.
Cuando Jaune estuvo enfrente del cazador fijó su vista en él. Espera, no me mates, si lo haces, vendrán más de nosotros, nuestra jefa vendrá y acabará con todos aquí si me matas. Jaune no dijo nada y pasó a un lado del bandido hasta llegar donde su madre estaba intentando evitar que más sangre saliera del cuerpo de Oscar. Ella misma tenía unas pocas heridas leves, pero estaba más enfocada en el anciano. Jaune. Juniper dijo desconcertada cuando vio a su hijo extender sus manos enfrente de Oscar. Eso no funcionará, Jaune, él no tiene despierto su aura. La voz de Nicholas hizo que apretara los dientes de la desesperación. Tampoco hay médicos entre los civiles. Esta vez habló Saffron al verificar si había alguien que pudiera ayudar. Debe haber alguna forma. Jaune dijo pensando en muchas ideas para salvar a Oscar, pero una mano débil se posó sobre la suya. Vio sorprendido cómo el anciano había logrado abrir los ojos nuevamente y giraba su cabeza en negación muy lentamente como si ya supiera el resultado. Cuando la mano de Oscar volvió a caer al suelo y más sangre comenzó a salir de su boca y herida, Jaune usó todo lo que tenía para buscar una forma de salvar al hombre enfrente de él. Su mente recorrió todos los recuerdos que tenía en Miyashiro buscando un arma que pudiera usar, y lo encontró. No era ni una clase espada, lanza o cuchilla, era aquello que había salvado a Shirou en el incendio de Fuyuki, aquel objeto divino que le permitió recuperarse a pesar de todas las heridas que sufría y su nombre era Avalon. La utopía siempre distante. Aunque era una vaina hecha por los mismos Faes, imposible de replicar, Jaune tenía algo que le daría la mínima posibilidad de usarlo. Tenía los recuerdos de Shirou Emiya, aquel que tenía una gran comprensión de dicha vaina que tuvo durante mucho tiempo en su cuerpo. Y no era el único, durante los sueños que tuvo Jaune donde vio a distintas versiones de Shirou Noto, que la mayoría de ellos también habían analizado y aprendido algo de dicha vaina. Usó todos esos recuerdos para darle forma a la vaina que por primera vez trazaría. Necesitaré usar más poder. Juniper y Nicholas lo escucharon susurrar confundidos al ver que su hijo se había quedado quieto durante varios segundos. Soy el hueso de mi espada. Los circuitos mágicos de Jaune brillaron con fuerza, provocando que se notaran debajo de la piel, como si líneas brillantes comenzaran a aparecer en su cuerpo. ¿Qué está sucediendo? Saffron preguntó mientras se acercaba junto a sus hermanas, que intentaron no ver los cuerpos muertos de los bandidos. Iniciando el concepto de construcción. ¿Qué dijo? Jade preguntó confundida por lo que había susurrado Jaune. Definiendo la estructura básica. Duplicando los materiales de construcción. ¿Qué son esas líneas que están en el cuerpo de Jaune? Amber, que había dejado de llorar al ver a su madre a salvo, preguntó al ver a su hermano brillando con esas líneas azules. ¿Y qué sigue diciendo? Coral esta vez dijo al notar que Jaune estaba concentrado en lo que sea que estuviera haciendo. Imitando la técnica de elaboración, fortalecimiento con la experiencia. En este punto Jaune estaba apretando los dientes mientras sentía que sus circuitos mágicos comenzaban a quemar. No notó que uno de sus ojos comenzó a sangrar por el esfuerzo, reproduciendo los años acumulados. No sé qué está haciendo Jaune, pero está sufriendo, ¿deberíamos detenerlo? Sable preguntó sin saber qué hacer y preocupada a ver cómo sangre salía del ojo de su hermano. Vamos, un poco más, no necesito que sea una copia perfecta, solo necesito que sea lo suficiente para curar a Oscar. Jaune suplicó en su mente mientras sentía un dolor insoportable en su cabeza por el gran esfuerzo en proyectar aquella construcción. Por favor, ayúdame, necesito tu poder. Jaune dio una última súplica mientras se preparaba para el último paso de su proyección. Superando todos los procesos de fabricación.
Como si una estrella se hubiera encendido sobre la tierra, en manos de Jaune una luz apareció en sus manos que cegó a todos durante unos segundos. Cuando la luz se desvaneció todos vieron con sorpresa como una vaina dorada aparecía enfrente de Jaune. Todos veían sorprendido aquella vaina tan hermosa y perfecta que la simple vista hizo que algunos incluso derramaran una lágrima. Jaune sonrió un poco adolorido al ver su trabajo. Había logrado proyectar a Avalon, aunque era mucho más inferior al original y al que había proyectado Shirou, pero sería lo suficiente para lo que necesitaba. Sostuvo la vaina y la puso encima de la herida de Oscar. Alejó las manos de su estupefacta madre de la herida de Oscar y comenzó a pulsar su prana a través de la vaina. Todos vieron expectantes como la vaina comenzaba a brillar de un dorado suave que comenzó a rodear el cuerpo de Oscar. Cuando pasó un par de minutos, Jaune sintió que era suficiente, levantó la vaina para ver el progreso de la herida y sonrió al ver que la herida de disparo que tenía Oscar ya no estaba, su piel ahora estaba como nuevo sin señales de que haya sido disparado. Disipó la vaina suspirando satisfecho por su trabajo, pero cuando Jaune giró su vista para ver la expresión de Oscar, su alegría murió en ese instante. Oscar tenía los ojos cerrados, y aunque la mueca de dolor que tenía antes había desaparecido, reemplazada por una suave sonrisa, como si estuviera durmiendo, no hizo que la sorpresa se borrara del rostro de Jaune. Tocó su cuello y apretó los dientes cuando no sintió ningún pulso. Él murió. Jaune dijo en voz baja, pero debido al silencio de todos, fue escuchado como si lo hubiera gritado. Jaune se levantó sin decir nada más y caminó en dirección del líder de los bandidos, que aún estaba agonizando con la espada clavada en el estómago. La mirada de Jaune, que de un azul cielo había pasado a un azul acero, se posó sobre el bandido, que lo escuchó acercarse y habló con una voz que reprimía todo su ira. ¿Dónde está tu jefa? El bandido se asustó por el comportamiento de Jaune y respondió a su pregunta dándole las indicaciones necesarias para llegar a su base secreta. ¿Me dejarás vivir, no es así? Ya te di la información. El hombre intentó moverse para escapar, pero jadeó cuando sintió que la espada que estaba clavada en su estómago desaparecía, provocando que toda su sangre se derramara de golpe y cayera al suelo agonizando. Cuando Jaune se giró en dirección de la salida del pueblo, su madre lo detuvo. Espera, Jaune, ¿a dónde vas? Juniper habló después de salir de su shock mientras era acompañada por su esposo. Jaune no los volteó a ver y habló. A asegurarme de que esto no vuelva a pasar. Su madre, quien estaba más cerca de Jaune y había logrado escuchar la conversación, se dio cuenta en ese momento de dónde planeaba ir su hijo. Espera, Jaune, es muy peligroso. Juniper intentó avanzar hacia su hijo pero tropezó y cayó. Nicholas rápidamente la ayudó a levantarse, pero gracias a eso Jaune pudo notar la herida que tenía su madre en la pierna, lo cual lo hizo fruncir más el ceño. Papá, cuida de mamá y mis hermanas, ya vuelvo. Antes que cualquiera de los padres pudieran decir algo, Jaune reforzó sus piernas y usando su aura salió disparado a toda velocidad, desapareciendo de la vista en segundos. Ubicación, desconocida. ¿Aún no tienen informes de los grupos que envié a Sion? No, señora, envié a unos cuantos de nosotros para que fueran a investigar y aún no vuelven. Suspiro. ¿Sucede algo, señora? Bernal. Una voz femenina la llamó y miró en la entrada de su puesto a una de sus mejores subordinadas, una joven morena de cabello castaño corto y ojos azul hielo. No, solo que hay algo me está fastidiando en todo esto. Si es sobre los grupos que les encargaste saquear Sion, puedo ir personalmente si lo deseas. Bernal se ofreció queriendo complacer a su jefa. No es necesario que hagas eso. Señaló al bandido que se había quedado callado al ver a Bernal.
Ya enviaron a un grupo para que investigara, no es necesario, ya tendremos noticias de ellos. Bernal asintió, pero antes que pudiera decir algo, se escucharon varios gritos afuera de su puesto. ¿Qué está sucediendo? Raven se puso su máscara y salió junto a Bernal y el bandido a ver lo que sucedía. Pero lo que vieron lo dejaron estupefactos. Varios de sus miembros estaban siendo asesinados, por lo que parecían flechas disparadas de la nada. Cada flecha volaba por el aire a una velocidad que no podría ser posible y acertaba en los bandidos, que caían muertos al recibir los disparos en el pecho. Algunos intentaron refugiarse detrás de paredes, pero lastimosamente para ellos el arquero que los tenía en la mira no tuvo problemas en disparar donde se escondían, atravesando los muros y golpeándolos directamente en sus corazones. Cuando flecha fue apuntada en contra de Bernal, Raven la sacó de la línea de fuego justo a tiempo, para ver una línea negra pasar por su costado y se clavaba en el pecho del bandido que las acompañaba. ¿Pero quién diablos nos está atacando? Bernal gritó enojada. Raven por otro lado miró en dirección por donde vino el disparo, logró ver apenas un punto rojo entre los árboles que comenzaba a acercarse. Ya sabremos de quién se trata. Raven dijo mientras se preparaba con su mano derecha en su empuñadura. Bernal la acompañó sacando su propia arma. No entren en pánico, el arquero se acerca, prepárense para el contraataque. El grito de Raven hizo que algunos bandidos asintieran y dejaran de correr para escapar de las flechas. Intentaron usar escudos para cubrirse, pero fallaron. Intentaron desviarlas con disparos o sus armas, pero tampoco funcionaba. Las flechas simplemente eran disparadas con tal poder como si fuera un proyectil de un tanque atlesiano. Mientras más hombres caían, Raven se dio cuenta que a ese paso no quedaría nadie, por lo que no tuvo otra opción que usar sus poderes de doncella. Leves flamas rojas aparecieron alrededor de sus ojos y saltó enfrente de los miembros restantes de su tribu. Todos prepárense. Usando su magia creó un domo de hielo gigante justo a tiempo, para bloquear una flecha que cuando golpeó el domo explotó, sacudiendo todo el lugar y destruyendo su base. Cuando el humo se disipó reveló que toda la zona ahora era un páramo vacío, la base donde antes estaba Raven ya no existía. Raven miró entrecerrando sus ojos debajo de su máscara al ver tal poder destructivo. Cuando regresó su vista al frente, no pudo evitar sorprenderse al ver a un chico de aparentes 17 años vestido con una armadura negra ceñido al cuerpo con líneas blancas, tenía pantalones negros, lleva una tela roja ajustada a su cintura, una banda roja ajustada en su frente y solo tenía una manga roja en su brazo izquierdo. Por último, tenía unas botas con placas metálicas negras que parecían estar unidas al pantalón. Raven notó que el chico enfrente de ella tenía un gran arco negro que dedujo usó para lanzar esas flechas a tan larga distancia. Sabes que lo que acabas de hacer solo resultará en tu muerte. Bernal dijo bastante enojada al ver al culpable de destruir su base. No le importaba sus miembros de tribu muertos, eran débiles y como débiles merecían morir. Ella lo sabía bien, era filosofía de su jefa y que ella misma seguía. Jaune la ignoró y miró a Raven cuando su nariz sintió ese rastro distintivo de la magia, una muy diferente a la suya, aunque le sorprendió que alguien tuviera magia en este mundo aparte de él. No lo dejó ver en su rostro, manteniendo la serenidad como cierto arquero rojo. ¿Eres la líder de los bandidos que los ordenó atacar el pueblo Sion? Raven lo miró seriamente y respondió. Así es, y veo que te encargaste de ellos. Si el uso de tu arco es alguna señal de tu talento, ¿los mato a todos? Deberíamos matarlo aquí mismo, jefa. Bernal dijo enfurecida mientras apuntaba con su arma a Jaune, que no la volteó a ver por su amenaza. ¿Cuál es tu intención al llegar aquí?
Raven quiso saber de la razón por la que este chico la estaba atacando su base y cómo logró encontrarlos. Jaune frunció el ceño pero respondió. Tus hombres quemaron algunas casas, mataron a personas e intentaron matar a mis seres queridos. Raven solo levantó una ceja ante eso. ¿Entonces estás aquí para vengar a esas personas? Raven se burló de Jaune. Si murieron fue porque eran débiles y los débiles siempre mueren. La forma tan natural en la que Raven dijo eso hizo que la sangre de Jaune se enfriara. Aquella mujer no le importaba quiénes murieran, su pensamiento los justificaría con el simple hecho de ser débiles. Pero antes que pudiera decir algo más, Bernal interrumpió. Así es, y ahora es tiempo para que te prepares porque yo misma te mataré. El grupo de bandidos detrás de Bernal la apoyaron con un grito al ver que el arquero no podría escapar estando tan cerca. Muere. Bernal y los bandidos avanzaron en contra de Jaune a pesar de que Raven les ordenó que se detuvieran. Raven se preparó para apoyar a Bernal, pero abrió grandes sus ojos cuando vio que múltiples flechas repentinamente aparecían sobresaliendo de los cuerpos de sus secuaces. Miró al frente del grupo y notó con sorpresa e ira como Bernal estaba parada enfrente de Jaune, con su arma lista para cortarle la cabeza, pero una flecha que sobresalía de su pecho la había detenido a mitad del ataque. ¿En qué momento? Raven miró con ira como Bernal y el resto de su tribu caían muertos con las flechas desapareciendo en una luz azul. No lo vi sacar las flechas, ¿será esa su apariencia? ¿Alguna clase de lanzador de flechas? Sacudió esos pensamientos y se centró en el chico enfrente de ella que miraba con pena los cuerpos en el suelo, como si le disgustara el hecho de haber tenido que matarlos. Eres la última. Jaune dijo aún con su mirada fría y ojos endurecidos. Si piensas que lograrás matarme te enseñaré porque soy la más fuerte. Raven sacó su espada y se lanzó contra el chico enfrente de ella a toda velocidad. Vio como el chico no dejaba su arco y se preparaba para lanzar otra flecha, pero a la velocidad que iba no le alcanzara el tiempo. Cuando estuvo enfrente de Jaune y balanceó su espada diagonalmente viendo que había un gran punto ciego en uno de los lados del rubio. Lo que sucedió después hizo que se sorprendiera, ya que cuando estuvo por cortar el costado de Jaune sus sentidos gritaron que se alejara, que bloqueara un ataque peligroso, y lo hizo, giró su espada bloqueando justo a tiempo el costado del gran arco que iba a golpear su cabeza. Cuando el arco golpeó su espada hizo una mueca de molestia al sentir la fuerza del golpe que la envió volando unos metros. Rápidamente reincorporó justo a tiempo para bloquear los aluviones de flechas que se dirigían en su dirección. Apretó los dientes cuando golpeó una flecha, eran tan rápidas y tan duras como si fueran balas gigantes. Desvió otra y sintió que sus manos se entumecían. Giró a un lado esquivando otras 3 flechas, y cuando una estaba por golpear su cara usó su espada como escudo. Lamentablemente el disparo de la flecha fue tan poderoso que la hizo arrastrarse un buen par de metros y que su espada, a pesar de ser forjada con uno de los mejores materiales de Redmant, se agrietara. Cuando otra flecha vino un par de segundos después supo que si quería ganar debería usar todo lo que tenía a la mano. El poder de la doncella la envolvió nuevamente y formó una cúpula de tierra que resistió las flechas entrantes. Al sentir nuevamente la magia provenir de su enemigo, Jaune supo que iría en serio, pero por alguna razón le irritaba ver cómo su enemigo usaba su magia de esa forma. Es como la habilidad de esa mujer. Que lastima, estar con alguien tan débil que cuando llegó el momento en que ella necesitaba ayuda su compañero solo pudo correr como un cobarde. La voz de esa mujer resonó en la cabeza de Jaune y lo hizo fruncir el ceño. Esta vez será diferente, lo juro. Jaune pensó esto último mientras apuntaba más flechas a la cúpula.
Cuando disparó un par de flechas más vio como la cúpula seguía resistiendo aunque apenas y de los pequeños agujeros comenzaban a formarse puntas de hielo que comenzaron a volar en su dirección. Rápidamente disparó más flechas interceptando las puntas de hielo que se destruyeron en el impacto. Descartó el arco y comenzó a correr a toda velocidad en contra de Raven, que había dejado caer el domo al ver que su enemigo había descartado su arco. Se preparó y comenzó a lanzar múltiples estalactitas de hielo y trozos afilados de roca. Al ver el ataque entrante pensó en usar sus confiables espadas casadas, pero lo pensó mejor en una idea que podría funcionar. Trace on. En una luz azul aparecieron dos lanzas en las manos de Jaune, una dorada de 1,4 metros, Gaebuide, y otra de color rojo de 2 metros, Gaedeark. Imitó a cierto lance al que le pertenecía las lanzas, para desviar los ataques y seguir avanzando. Cuando Raven vio esto frunció el ceño al ver cómo el chico ahora sacaba dos lanzas. Era muy raro ver a alguien portar dos lanzas, y sin ser las armas híbridas como la suya. Siguió lanzando más ataque pero el chico lograba desviar cada uno de ellos. Invocó una tormenta para alejarlo pero no esperó que el chico se lanzara directamente contra ella a toda velocidad, esquivando a centímetros el rayo que pasó a un lado de él. Intentó hacer un escudo de hielo rápidamente para defenderse, pero vio sorprendida como la lanza roja que usaba Jaune cortaba su escudo como si de mantequilla se tratara y se acercaba peligrosamente a su rostro. Rápidamente lo evadió pero la lanza logró cortar parte de la máscara provocando de que se cayera en pedazos. Al ver la máscara caer al suelo Jaune abrió grandes sus ojos al ver la cara de su enemigo. A pesar de parecerse a una chica que no recordaba bien pero con cabello rubio, lo que más lo sorprendió y enojó fue ver esas leves flamas alrededor de los ojos rojos que lo miraban intensamente. Eran el mismo efecto que tenía aquella mujer. Ahora que lo pensaba, las habilidades que la vio usar se parecían. Entrecerró sus ojos y miró el mango de la espada en la cadera de la mujer enfrente de él, buscando la relación de esta mujer con la que había matado en su primera vida antes de morir. Sin embargo, lo que encontró hizo que incluso su máscara de falsa tranquilidad se rompiera. Doncellas. Jaune susurró pero Raven pudo escucharlo y abrió grandes sus ojos al escuchar ese término salir de la boca del chico. Se puso en guardia cuando vio a Jaune prepararse con una mirada muy seria y no tan vengativa como antes. Jaune se movió nuevamente reforzando su cuerpo a tal punto que Raven tuvo que formar nuevamente su domo. Se alejó al ver cómo la lanza nuevamente lo cortaba fácilmente y se concentró. Jaune vio cómo en el aire Raven concentraba toda su magia en sus manos, formando lo que parecía una espada de luz brillante. Cuando la espada se terminó de formar, Raven se lanzó a toda velocidad en contra de Jaune, que la esperó en posición de contraataque. Cuando Raven balanceó su espada buscando cortar al rubio por la mitad, sus ojos se abrieron con verdadero shock al ver que Jaune respondía rápidamente a su movimiento a pesar de que debería ser lo suficientemente rápida para no poder ser percibida fácilmente. Jaune movió a Gaedeark justo en posición para interceptar la espada brillante de Raven, y cuando ambas armas chocaron el resultado hizo que Raven sintiera un sentimiento que no creyó que volvería a sentir: miedo. Y fue porque la lanza roja de Jaune había logrado cortar su espada fácilmente, ni siquiera se dio cuenta cuando Jaune giró y apuntó su lanza dorada que solo había usado para bloquear sus ataques en contra de ella. Raven intentó escapar del ataque pero ya era muy tarde. Salpicadura, goteo. Raven miró abajo y vio como la lanza dorada se había clavado en su estómago, no la había atravesado gracias a que había intentado alejarse. Alzó su vista y vio los ojos serios del rubio que esperaba su siguiente movimiento. Ella no lo defraudó cuando saltó atrás para sacar la lanza de su estómago.
Puso su mano en la herida esperando que su aura lo curara lo suficientemente rápido para poder seguir peleando, pero Raven cayó en una rodilla cuando más sangre siguió saliendo de su estómago sin señales de detenerse. Miró su herida y vio con desconcierto como su aura no podía curarlo. Intentó cicatrizar la herida usando fuego, pero se sorprendió cuando no pasó nada. Era como si hubiera algo que le impidiera curarse. Miró de nuevo al rubio que la veía tranquilamente. ¿Qué me hiciste? Jaune no dijo nada por unos segundos, pero después habló. Digamos que la herida que te hice no se pueda curar, tiene una pequeña maldición que evita cualquier tipo de curación. ¿Maldición? Raven dijo incrédula, eso era imposible. Era como si el chico pudiera usar magia, pero era imposible. El mismo Ozpin dijo que ese poder solo le pertenecían a las doncellas, entonces ¿por qué él? Raven dejó de pensar cuando sintió que se mareaba. El charco debajo de ella estaba creciendo, y si era cierto lo que decía el rubio enfrente de ella sobre la maldición, no importaba a dónde fuera, moriría desangrada. Miró la lanza dorada en manos del rubio y tuvo una idea. Se levantó a duras penas y estando no tan lejos del rubio lanzó una bola de fuego a la mano del rubio, que la desvió con la lanza dorada al girarla. Fue ahí que Raven se lanzó. Mientras el rubio estaba distraído con su ataque, ella lo apuñalaría con su espada y lo obligaría a decirle la forma en que pudiera quitarse la maldición para que su aura la cure. Sonrió cuando vio que Jaune soltaba la lanza roja. No sabía si era un descuido, pero no desaprovecharía esa oportunidad. Cuando estuvo a un par de metros de Jaune, comenzó a sacar su espada lista para apuñalar a su enemigo. Vio como este sonreía burlonamente, como si hubiera dejado esa apertura a propósito. Y realmente lo era. Antes que Raven sacara su espada, Jaune trazó una extraña daga que prosiguió a clavar en el hombro de Raven, que al sentir la punta de la daga atravesar su aura y clavarse en su piel, sintió un gran dolor en todo su cuerpo seguido de la debilidad. Cuando cayó al suelo, Jaune disipó a Gaebuide, viendo como el aura de Raven rápidamente actuaba centrándose en la herida. El aura logró detener la hemorragia, pero tardaría en curar verdaderamente la herida. No ayudó que su aura estuviera en menos de la mitad por la pelea. ¿Ahora qué me hiciste, maldito? Raven dijo débilmente en el suelo mirando a Jaune. Digamos que te quite algo que tú robaste. Jaune levantó lo que parecía un extraño contenedor de vidrio con base y tapa negra. Tenía escrituras raras a su alrededor y dentro de ella había una pequeña luz anaranjada. Jaune recordó que en uno de sus sueños, vio a Shirou que, durante su estancia en la torre del reloj, aprendió en una clase donde su profesor les enseñó a cómo almacenar códigos místicos, armas malditas y más objetos mágicos en un contenedor similar al que ahora tenía. Por lo que tuvo una idea, probó ver la posibilidad de trazar aquellas runas que rodeaban el contenedor, que eran para que el misterio no escapara de ninguna manera y permaneciera guardada y preservada. Pensé que usar rompedor de reglas no funcionaría, ya que no era un sello de comando o algún código místico de sincronización, pero noté que había cierto enlace con el poder que tenías y quería probar si funcionaba, y mira, funcionó. Jaune dijo satisfecho al ver que su idea había funcionado. Raven no entendió sus palabras, pero por algún motivo comenzaba a sentir miedo al ver esa esfera en el contenedor. Instintivamente intentó llamar al poder de la doncella, pero nada, no había nada. Intentó forzar la magia a recorrer su cuerpo, pero no pasaba nada. Es como si aquel poder, que antes estaba dentro de ella, había desaparecido. Miró de nuevo el contenedor y lo entendió al fin. Le habían robado el poder de la doncella. Alguien había logrado extraer el poder de una doncella y almacenarla en un contenedor. Su posesión más valiosa había sido robado. Sin el poder de la doncella ella era débil.
Raven, después de mucho tiempo volvió a sentir miedo, un miedo al darse cuenta que era débil, que moriría, que el chico enfrente de ella ahora podría matarla si quisiera y ella no tenía la fuerza para defenderse, ya no lo tenía. Oh, ya veo, con que puedes hacer portales. La voz de Jaune la sacó de su torbellino de desesperación y lo vio con odio y miedo puro. Dices que tu filosofía es que el débil siempre muere, que los fuertes son los que sobreviven, pero parece que es mentira. ¿De qué hablas? Raven dijo enojada. Jaune solo le señaló detrás de ella. Giró su vista y vio sorprendida como su semblanza había creado por sí solo un portal pequeño y distorsionado en el que se pudo ver el interior de cierta casa, en una habitación donde un hombre rubio dormía tranquilamente. Pensé que tu semblanza sería algo de poder debido a tu filosofía, pero me equivoqué. Jaune miró regresando sus ojos al azul acero sobresaltando a Raven. La semblanza es una extensión del aura, una representación de tu alma y ahora que estás a punto de morir tu alma grita que huyas como una cobarde. Las palabras frías de Jaune hicieron que el ser de Raven se estremeciera y sus ojos temblaran. No te mataré ahora porque a diferencia de tus hombres puedo verlo ahora, aunque muy pequeño, tanto que casi lo pierdo. Tú aún puedes salvarte. Tus hombres no dudaron en morir en pelea, sus ojos decían que no tenían nada que perder, pero ahora tú que estás en esa misma situación quieres vivir y no solo porque eres una cobarde, es porque muy en el fondo sabes que extrañarás a alguien. Jaune miró al portal que estaba encogiéndose poco a poco, pero aún mostraba al hombre durmiendo. Te daré una última oportunidad. Si te vuelvo a ver realizando las mismas acciones te mataré. Jaune dijo y sus ojos luego volvieron a su color azul cielo normal cuando agarró la espada de Raven y la clavaba en medio de lo que antes era la base de la tribu, sostuvo un trozo grande de la máscara de Raven y la clavó también en el suelo a un lado de su arma. Raven lo miró confundida y aturdida por sus acciones. Mate a la líder de esta base de bandidos, ninguno sobrevivió. Pero yo... Raven dijo inconscientemente. Jaune la volteó a ver inexpresivamente. Mate a todos. Repitió y le señaló el portal que comenzó a hacerse más pequeño. Raven entendió que el chico le estaba dando una oportunidad de desaparecer, seguramente si la gente ve su máscara y su espada, con la sangre pensará que había sido asesinada con toda su tribu, nadie la buscaría por un tiempo, no tendría que verse forzada a ser una marioneta de nadie, solo debía buscar un lugar apartado donde quedarse. Se levantó lentamente del suelo y vio cansadamente al rubio que no la volteó a ver. Miró el portal que aún mostraba la casa en la que alguna vez vivió. No lo pensó dos veces y saltó al portal. Lo último que escuchó Jaune fue el grito de sorpresa del hombre. Resopló y miró el cielo estrellado. Empiezo a entender por qué a Shirou y Kiritsugu les gustaba ver las estrellas. Bajó su vista viendo los destrozos y los cuerpos en descomposición. Tienes suerte que también te parecieras a una chica que conocí alguna vez. La imagen de una chica con el mismo estilo de cabello que Raven, pero en rubio y con el rostro borroso apareció en la mente de Jaune. Tener agujeros en mis recuerdos está empezando a sentirse un poco incómodo. Suspiró. Será mejor que me vaya, los Grimm seguramente ya se estarán acercando. Su traje se dispersó al igual que sus armas, solo manteniendo el extraño contenedor en su brazo derecho, regresándolo en su ropa normal de civil que había usado durante el festival de la cosecha, flexionó sus piernas y dio un salto a los árboles en dirección de Shion, queriendo ver cómo estaba su familia desde de haberse ido repentinamente. Minutos después, Jaune estaba caminando en la entrada del pueblo. Los incendios se habían apagado justo a tiempo antes de que se expandiera y dejara todo en ruinas.
Jaune vio como cazadores habían llegado y estaban atendiendo a los heridos. Algunos estaban llevando los cuerpos de los caídos en ataúdes a otros lugares. Llego al centro del pueblo y miro a todos lados buscando señales de alguna de sus hermanas o padres. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho cuando escucho voces llamándolo a lo lejos. Jaune giró a un lado su cabeza y vio con alivio cómo su familia se dirigía hacia él. Todos estaban ahí, incluso su madre, que había sufrido una herida en la pierna, estaba corriendo en su dirección cargando a Amber. Cuando su familia llegó donde estaba Jaune, recibió un fuerte abrazo por parte de todos. ¿A dónde te fuiste, Jaune? Desapareciste toda la noche. Jade dijo preocupada con pocas lágrimas en sus ojos. Jaune parpadeó ante eso y recién notó que detrás suyo el sol comenzaba a asomarse. Perdón, tenía algo que hacer. ¿No estás herido, no? Su madre preguntó y después se alejó un poco de él y comenzando a revisarlo. Solo noto un poco de suciedad pero nada grave. Me alegro que estés bien, hijo. Nicholas esta vez fue el que habló aliviado al ver a su hijo sano y a salvo. Luego su comportamiento cambió a uno más serio, regresando de nuevo su preocupación. Jaune, tú. A los bandidos. Nicholas hizo una mueca por la palabra pero antes que pudiera decir algo Jaune habló. No te preocupes, papá, no es mi primera vez, en una misión tuve que hacerlo y el abuelo me ayudó a conllevarlo, por lo que aunque me sienta fatal sé que lo hice para salvarlos a ustedes y a los pobladores. Nicholas y Juniper abrieron grandes sus ojos por la revelación de Jaune. Juniper lo abrazó entre lágrimas imaginándose por el terror que tuvo que pasar su hijo en aquel momento. Le debía otro agradecimiento a su suegro por ayudar a su hijo en esa situación en la que ella ni su esposo estuvieron para apoyarlo. Nicholas por otra parte apretó sus puños, sintiéndose culpable al saber que esta era otra consecuencia de sus decisiones. Si hubiera aceptado entrenar a Jaune, hubiera evitado que su primer asesinato no fuera a tan temprana edad. Miró a su hijo y al notar que estaba tranquilo, un poco decaído pero sin señales de pánico o miedo, pudo suspirar aliviado. Está bien, hijo, me alegra que no hayas cambiado a pesar de todo. Jaune asintió y cuando estaba por preguntar algo Amber se acercó a su pierna y le jaló la mano para llamar su atención. ¿Qué era esa luz que usaste con el abuelo Oscar? Jaune parpadeó ante eso y sintió que se paralizaba al darse cuenta que había expuesto un fantasma noble a todo un pueblo como si nada. Ahora debía buscar alguna explicación para poder salir de este problema. Cuando Nicholas vio la duda en los ojos de su hijo, suspiró alegremente al verlo en pánico, como si lo hubieran descubierto comiéndose las golosinas que no debía comer. Si es un secreto no hay problemas, si aún no te sientes seguro contárnoslo. Las palabras repentinas de Nicholas hizo que todos lo vieran con sorpresa. ¿Qué? Jaune dijo choqueado. Cuando no estabas le pedía a los civiles que no revelaran tu truco con esa extraña vaina. Supuse que era un secreto bastante serio, si es que ni siquiera pudiste decírselo a nosotros. No, yo no. Jaune se calló cuando su padre levantó la mano. No estamos molestos ni decepcionados, Jaune, solo estábamos sorprendidos por lo que hiciste. Esperaremos para cuando estés listo para contarnos todo. Jaune miró incrédulo a su padre, que le sonreía pacíficamente. Sus hermanas y madre también le sonrieron en señal de estar de acuerdo. Jaune suspiró y murmuró una disculpa que recibido con otro abrazo familiar. Luego eso le contaron a Jaune que hace un par de horas habían llegado los cazadores y habían apagado el fuego, ayudado a los heridos y a mover los cuerpos para el funeral que se daría en unos cuantos minutos. Jaune miró donde señaló Saffron y vio que varios cazadores estaban llevando ataúdes al cementerio. Siguieron hablando pero esta vez preguntaron a dónde había ido Jaune y este les reveló que fue a acabar con la villa de los bandidos para que otros grupos no volvieran a atacarlos.
Cuando Juniper escuchó eso no pudo preocuparse y jalarle la oreja a Jaune por su imprudencia. Jaune supo en ese momento que la fuerza que tenía su madre no era para reírse, sintió que casi le arranca la oreja incluso cuando usó refuerzo. Cuando su regaño terminó, la familia Ark se dirigió al cementerio donde dieron unas palabras de agradecimiento y despedida a Oscar, que estaba en un ataúd que estaban cerrando. Aún tenía esa sonrisa de calma que Jaune recordó que tenía cuando usó a Balón para intentar salvarlo. Después de eso, la familia Ark decidió regresar a casa. En la salida del pueblo todos fueron despedidos con alabos y aplausos, que la mayoría era dirigida a un sorprendido Jaune. «Eres el héroe, Jaune», Amber dijo alegremente a su derecha. Jaune no supo qué decir ante eso y los giró a ver. Las sonrisas de agradecimiento de las personas hicieron que Jaune no pudiera evitar imitarlos, y les levantó la mano en señal de despedida, a lo que los pobladores de Xion lo despidieron con mayor entusiasmo. Recordó la lección que le había dado Oscar, aprendería de esta situación para que el futuro estuviera más preparado. Y con ese pensamiento final regresó con su familia, que lo estaban esperando alegremente. Ya faltaban pocos meses para ir a Beacon, se reencontraría nuevamente con sus amigos, y tendría nuevos recuerdos alegres con ellos para sustituir los que le faltaban.